Las niñas gemelas tocaron y dijeron, «Escuchamos que necesitabas un hombre en el rancho. Nuestro papá te ama». Otoño de 1891. El cielo occidental se oscureció con nubes de acero gris, mientras un viento frío barría los pastizales que se desvanecían. Isabel Carter se arrodilló junto al poste de la esquina de su cerca, martillo en mano, luchando por clavar un clavo terco antes de que el anochecer se desvaneciera. Las tablas crujían en el frío, un sonido familiar que marcaba años de trabajo duro tratando de mantener unida su tierra. El clavo se dobló en su último golpe. Murmuró, lo sacó, y se enderezó cuando 3 golpes fuertes resonaron desde la casa. Los golpes llegaron otra vez, más fuertes, urgentes, llevados por el viento. Isabel dejó el martillo y caminó rápidamente hacia el porche, el frío azotando su abrigo y soltando su cabello. En la puerta se quedó helada. 2 niñitas estaban paradas lado a lado, apenas de 6 años, sus mejillas sonrojadas y sus trenzas enredadas en la brisa. Sus pequeñas botas se mantenían firmes en las tablas gastadas a pesar del frío. La niña de la izquierda levantó la barbilla y dijo claramente, «Escuchamos que necesitabas un hombre en el rancho. Nuestro papá te ama». Isabel parpadeó sorprendida. «Tu papá me ama». «Sí», dijo la niña con confianza. «Es bueno con los caballos, las cercas, y dispara mejor que nadie». La otra gemela agarraba una bolsa de cuero gastada, sus ojos grandes alerta y cautelosos. Isabel observó sus abrigos de lana raídos, botas agrietadas y manos enguantadas. «¿Dónde está su padre?» «En el campamento de ganado junto al río», respondió la primera. «Está muy ocupado para venir aquí, pero nosotras vinimos. Vinieron todo este camino». Isabel miró más allá de ellas, viendo solo el patio vacío y el camino lodoso que se extendía hacia los álamos. La gemela más callada finalmente habló, su voz pequeña pero clara. «No está lejos. Conocemos el camino». Isabel cruzó los brazos, dividida entre la precaución y la extraña atracción que sentía. «Siempre caminan hasta las puertas de extraños». «No eres una extraña», insistió la primera. «Papá habla de ti». Su respiración se cortó. No podía imaginar por qué un hombre que nunca había conocido hablaría su nombre a sus hijas. «¿Y sus nombres?» «Soy Sophie», dijo la atrevida, tocándose el pecho. «Y ella es Clara». El viento sacudió las persianas de la ventana, e Isabel vio a ambas niñas temblar a pesar de su determinación. Pensó en mandarlas de regreso. El anochecer se acercaba, la escarcha se filtraba, pero entonces notó los nudillos enrojecidos de Sophie y los labios temblorosos de Clara. «Entren», dijo Isabel haciéndose a un lado. Ambas. Se intercambiaron una mirada, luego se apresuraron adentro. Isabel cerró la puerta contra el viento y las llevó a la cocina. «Siéntense junto al hogar», dijo, avivando las brasas. El fuego se avivó rápidamente, irradiando calor por la habitación. Colgó la tetera y puso una olla cerca. Sophie y Clara se acomodaron cerca en la alfombra trenzada, sus botas dejando huellas lodosas tenues en el piso. A Isabel no le importó. «¿Qué exactamente dijo su padre sobre mí?», preguntó mientras revolvía harina en un tazón. Sin dudar, Sophie respondió que trabajas más duro que la mayoría de los hombres. No te asustas fácil, y necesitas a alguien en quien confiar. Clara añadió suavemente, «Dijo que eres amable». Isabel hizo una pausa, luego continuó revolviendo. «¿Y el nombre de su padre?» «James Rowan», dijo Sophie. «Dijo que si lo conoces entenderás». Isabel miró a las 2 niñas, rostros idénticos, una firme, una cautelosa, esperando su respuesta. Afuera el viento sacudía las paredes, pero adentro el calor del fuego crecía. Podía mandarlas de regreso o darles un momento para descansar y hablar.
El té estará listo pronto, dijo finalmente. Entonces me contarán todo. El viento se había asentado en un gemido bajo y constante cuando llegó el golpe. Isabel estaba limpiando las tazas de la mesa. Las gemelas acurrucadas en la alfombra cerca del hogar, sus párpados pesados por el calor y los estómagos llenos. El golpe fue firme, 3 toques medidos que atravesaron la quietud. Se limpió las manos en el delantal y abrió la puerta. Un hombre estaba parado en el porche, el ala de su sombrero ensombreciendo sus ojos, hombros cuadrados contra el frío. Era alto, fácilmente una cabeza por encima de ella, y tenía el tipo de presencia que hacía que el espacio se sintiera más pequeño a su alrededor. Polvo y arena del camino se aferraban a su abrigo. Cuando habló, su voz era profunda, uniforme y cortés. «Buenas noches, señora. Estoy buscando a mis hijas». Detrás de ella, las niñas se movieron al sonido. Sophie asomó la cabeza por la entrada, sonriendo. «¡Papá!». Clara la siguió, más lenta pero sonriendo. Isabel se hizo a un lado, permitiéndoles correr hacia él. Se envolvieron alrededor de sus piernas, parloteando sobre el fuego y el pan y el gato que a veces merodeaba por su puerta. James Rowan, porque no tenía duda de que era él, puso una mano brevemente sobre cada una de sus cabezas antes de volver a mirarla. «Lamento si le causaron problemas». «No lo hicieron», dijo Isabel, aunque su tono era más frío que las palabras. Cruzó los brazos. «Lo que sí hicieron fue caminar aquí solas en el viento. Es casi 1 milla desde el campamento de ganado, y ahora está oscuro». Su mirada encontró la de ella, firme y sin defensas. «Sé que lo han hecho antes. Les digo que no, pero no siempre escuchan. Son de voluntad fuerte». Su boca se contrajo casi en una sonrisa. Luego se desvaneció. Esta noche estaba moviendo ganado de regreso del río. Para cuando me di cuenta de que se habían ido, alguien en el campamento dijo que había visto 2 botas pequeñas dirigiéndose por aquí. «Deberías mantenerlas más cerca», dijo, más tajante de mí no es lo que pretendía. La imagen de esos abrigos delgados contra el viento aún estaba demasiado fresca en su mente. Él inclinó ligeramente la cabeza. «Tienes razón, y aprecio que las hayas dejado entrar». Las niñas seguían hablando una encima de la otra, Sophie contándole sobre el té, Clara sobre la miel que había revuelto en el suyo. Él escuchó sin interrumpir, una mano grande en la espalda de cada abrigo pequeño, anclándolas. «Las llevaré a casa ahora», dijo finalmente, urgiéndolas suavemente hacia la puerta. Sophie abrió la boca para protestar, pero él le dio una mirada callada que la tranquilizó. En el umbral, Isabel notó algo cambiar en su postura. Sin una palabra, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y puso un pequeño saco de arpillera en su mesa. La tela estaba gastada, pero atada pulcramente con cordel. Junto a él, puso un frasco de vidrio envuelto en papel. Ella frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Harina», dijo simplemente. Luego tocó el frasco. «Miel, por las molestias». «Eso no es necesario». Sus ojos pasaron de ella al fuego donde el último resplandor iluminaba la habitación. «Tal vez no, pero tómala de todos modos». Antes de que pudiera discutir más, guió a las niñas hacia el porche. Sophie se volteó para saludar. «Buenas noches, señorita Isabel». Clara la hizo eco suavemente, sus voces llevándose en el frío. James tocó el ala de su sombrero hacia ella, un gesto lo suficientemente cortés como para sentir que pertenecía a otro tiempo. «Buenas noches, señora». Entonces se adentró en la oscuridad con sus hijas, sus formas tragadas rápidamente por la noche y el crujido amortiguado de botas en el suelo escarchado. Isabel cerró la puerta, el pestillo encajando en su lugar. Se quedó un momento más en el silencio, el viento presionando contra las paredes. El saco de arpillera y el frasco estaban en su mesa,
humildes pero inesperados. Desató el cordel, la harina estaba limpia y fina, la miel espesa y dorada incluso en la luz tenue de la lámpara. Podía imaginarlo poniéndolas sin aspavientos, como si el pago y la gratitud fueran la misma cosa. El fuego crepitó en el hogar, y pensó en la forma en que había escuchado a sus hijas, paciente, atento antes de guiarlas. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a un hombre que no llenara el silencio con ruido. Isabel guardó la harina y puso la miel en el estante. La usaría con moderación, decidió, aunque no porque necesitara ahorrarla. Algo sobre el peso de ese frasco se sentía como más que solo la comida adentro. Afuera, el viento se llevó el último sonido de sus pasos. El sol de la mañana se derramó sobre la cresta, convirtiendo la escarcha en los rieles de la cerca en 1000 espejos diminutos. Isabel salió con un balde de comida balanceado en su cadera, el aire lo suficientemente fresco para nublar su respiración. 2 figuras pequeñas ya estaban en el gallinero, agachadas y riéndose mientras las gallinas se lanzaban por los granos sueltos. Sophie la vio primero, saltando con un saludo. «Vinimos temprano, papá dijo que podíamos». Clara, más callada pero con la misma chispa en sus ojos, extendió una palma llena de grano como una ofrenda. Isabel sonrió a pesar de sí misma. Parece que tienen todo bien controlado. Trabajaron juntas, esparciendo comida hasta que las gallinas se asentaron en un cloqueo contento. Cuando el balde estuvo vacío, Sophie insistió en ayudar con la bomba del jardín. La manija crujió mientras la trabajaban, el agua salpicando en el balde de hojalata. Clara lo sostuvo firme con ambas manos, sus guantes oscureciéndose con la humedad. Más tarde, mientras llevaba el balde hacia el porche, Isabel notó algo que no había visto antes. La puerta del gallinero, que había estado colgando suelta por semanas, ahora se mecía suavemente en sus bisagras. La madera había sido cepillada donde se había deformado, los clavos clavados al ras. Nadie había dicho una palabra. Al día siguiente encontró el tramo lejano de la cerca reparado, postes enderezados, rieles seguros. El trabajo era prolijo, el tipo de trabajo que tomaba más cuidado que tiempo. Y en la mañana después de eso, un balde limpio de agua estaba junto al pozo, su borde captando la luz temprana, aunque ella no lo había llenado. James nunca mencionó estas cosas. No había nota, no había de nada casual deslizado en la conversación. Simplemente aparecían, como la escarcha se derretía de los campos, o el sol encontraba su camino a través de la ventana de la cocina. Silencioso, cierto y sin exigencia. Sophie y Clara se volvieron una vista tan regular en el rancho como los gatos del granero. Siguieron a Isabel a través de sus tareas, botas pequeñas crujiendo en el patio, manos rápidas para recoger huevos o barrer cáscaras de semillas del porche. A veces parloteaban sobre la escuela o el ternero nacido la primavera pasada. Otras veces simplemente trabajaban junto a ella en silencio amigable. En el pueblo, sin embargo, el aire cambió. Isabel sintió las miradas antes de escuchar las palabras, miradas largas por encima de hombros, conversaciones que se hundían mientras pasaba. La primera vez que captó el borde de ello, 2 mujeres cerca de la mercería estaban inclinadas sobre un rollo de percal, una susurrando al oído de la otra. Los ojos de la otra se dirigieron hacia ella, luego se apartaron. En la oficina de correos, un viejo peón de rancho con dedos manchados de tabaco preguntó cómo estaban las damas de Rowan, y cuando ella frunció el ceño, él solo sonrió y tocó su sombrero. La charla no era fuerte, pero no necesitaba serlo. En un pueblo tan pequeño, las cosas tenían una forma de moverse más rápido que la diligencia y pegarse más tiempo que el polvo en la calle principal. De vuelta en el rancho,
Las gemelas estaban persiguiendo una gallina rebelde, su risa llevándose por el patio. Isabel se recostó contra la barandilla del porche, observando cómo Clara casi la atrapaba antes de que la bota de Sophie resbalara en el lodo y ambas cayeran en un montón. Debería decirles que tuvieran cuidado, que se mantuvieran limpias, que recordaran que tendrían que caminar a casa con esa ropa. Pero no lo hizo. Solo sonrió ante la vista y se preguntó, no por primera vez, qué era en los ojos de su padre que las había formado así. Cuando el sol se hundió bajo, pintando los campos de ámbar, llevó los huevos del día a la cocina. Un aroma tenue de pino recién cortado persistía cerca de la puerta. Miró hacia abajo y vio el escalón del porche, recién reemplazado, la madera pálida y suave bajo sus botas. Otra reparación silenciosa, otro gesto no hablado. Puso los huevos en el mostrador y se quedó parada allí un momento, manos descansando en la madera gastada, pensando en el hombre que se movía por su mundo así, no dejando marca, sino las que mantenían las cosas unidas. El mercado de otoño bullía de color y ruido. Puestos alineaban la calle principal del pueblo, brillantes con calabazas, canastas de manzanas, frascos de miel captando la luz del sol. Isabel arregló su propio producto pulcramente. Hileras de calabaza naranja pálida, manzanas rojas pulidas hasta brillar, y miel sellada herméticamente en vidrio. El viento fresco llevaba el olor de castañas asadas, y la charla de vecinos regateando sobre precios. Al otro lado, un grupo de hombres se recostaba cerca de la mesa exterior del salón, jarras en mano, su risa llevándose por encima del murmullo del mercado. Uno de ellos, de hombros anchos, su sombrero inclinado bajo, se separó del grupo y se dirigió hacia ella con arrogancia. Mick Dalton. Su nombre viajó delante de él, atado a demasiadas historias sobre mujeres que deseaban nunca haber hablado con él. «Bueno, ahora», dijo Mick, deteniéndose en su mesa. «Esas son unas manzanas finas. Apuesto a que no estás aquí solo vendiendo fruta». Isabel mantuvo su voz firme. «Un bushel son 50 centavos. Si quieres menos, son 5 centavos cada una». Él recostó su codo en la mesa, lo suficientemente cerca para que ella captara el aroma punzante de whisky en su aliento. «Supongo que una dama como tú podría hacer más que eso si estuviera en la compañía correcta». Isabel se volteó hacia una mujer que había estado examinando su calabaza. «Señora, estas durarán semanas si se almacenan en un sótano fresco», habló claramente, esperando que Mick captara la indirecta. Pero él no se movió. «Se dice que estás manejando ese lugar grande toda sola. Trabajo duro, sin hombre que ayude. ¿Es cierto?» Su voz se había alzado, atrayendo miradas de puestos cercanos. Isabel sintió calor picar su cuello, aunque el viento era punzante. «Señor Dalton, si no está aquí para comprar...» Una sombra cayó sobre la mesa. «No está aquí para comprar». Vino una voz callada desde detrás de ella. James Rowan se acercó, su estructura bloqueando la vista de media calle. «No», alzó su voz, pero no había error en el acero en ella. Su mano izquierda descansó ligeramente en el borde de la mesa. Los músculos en su antebrazo se movieron bajo su manga enrollada. «Estás estorbando a los clientes que pagan», dijo James uniformemente. «Mejor sigue tu camino, a menos que estés buscando tener menos dientes de los que trajiste». La sonrisa burlona de Mick vaciló. Solo por un segundo. «Ahora espera, solo estoy haciendo conversación». James no parpadeó. Sus dedos se curvaron ligeramente, apretándose en la madera. La esquina de la mesa dio un suave crujido bajo la presión. La risa de la mesa del salón se había vuelto silenciosa. La mirada de Mick pasó a la mano de James, luego de vuelta a sus ojos. Algo en esa mirada drenó la arrogancia de su postura. Retrocedió,
bota raspando la tierra, murmurando: «No hay necesidad de alterarse tanto». James no dijo nada más. Mick se volteó sobre su talón y se dirigió de vuelta hacia sus compañeros, quienes fingieron no verlo regresar. El aire pareció aflojarse otra vez. El siguiente cliente de Isabel, un hombre de cabello gris en abrigo de lana, se acercó y preguntó sobre su miel, como si nada hubiera pasado. Durante el resto de la tarde, James se quedó cerca, pero fuera del camino, su presencia un ancla silenciosa. Isabel vendió la mayoría de su producto, aunque quedaron algunas canastas de manzanas y calabaza. Cuando la multitud se dispersó y las últimas monedas fueron contadas, comenzó a recoger sus cosas. Sin una palabra, James se acercó, levantando las canastas restantes como si no pesaran nada, apilándolas pulcramente en la parte de atrás de su carreta. Ella alcanzó una, pero él negó con la cabeza y terminó el trabajo él mismo. Entonces puso un saco pequeño en el asiento de la carreta, una bolsa de granos de café, el aroma rico y terroso incluso a través de la arpillera. «Por las molestias», dijo simplemente. Antes de que pudiera responder, tocó su sombrero y se alejó, dirigiéndose calle abajo hacia las afueras del pueblo. Isabel se quedó parada junto a la carreta por un largo momento, viéndolo irse. A su alrededor, el mercado se calmaba, mercaderes empacando, voces desvaneciéndose con el día. Descansó su mano en el saco de café, sintiendo su peso. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no había enfrentado los susurros y bordes filosos del pueblo sola. El viento que barrió el rancho Carter llevaba el mordisco del otoño tardío, sacudiendo los tallos secos en los campos y silbando a través de huecos en las paredes del granero. Isabel había estado cerrando las persianas en la cocina cuando notó un pedazo de papel doblado metido debajo del marco de la puerta. Sin nombre, sin dirección, solo su propio aliento nublando el aire mientras se agachó para recogerlo. Lo abrió a la luz de la estufa. La escritura a mano era dentada, como si fuera garabateada con prisa. «Sigue dejando que ese pistolero ande rondando y te arrepentirás. La reputación de una mujer es algo frágil. La tuya se hará pedazos pronto». La primera carta la quemó, diciéndose a sí misma que era el intento crudo de algún tonto de inquietarla. Pero la siguiente noche hubo otra, esta más aguda, más fea, nombrándola directamente y prometiendo que los accidentes les pasan a mujeres que no conocen su lugar. La tercera advirtió que su amigo traería problemas a su puerta. Para la cuarta, sus manos temblaron mientras sostenía el papel sobre la llama, viendo la tinta curvarse y ennegrecerse. Fue entonces cuando la puerta trasera se abrió y James entró, sacudiéndose el polvo del abrigo. «¿Qué es eso?», preguntó, asintiendo hacia el humo que se alzaba de la estufa. «Nada importante», dijo demasiado rápido, metiendo la última ceniza bajo la rejilla. Sus ojos se estrecharon. «¿Isabel?» Ella vaciló, luego suspiró, abriendo un cajón donde yacían escondidas otras 2 notas dobladas. Él las leyó sin una palabra, su mandíbula tensándose con cada línea. «Deberías habérmelo dicho», dijo, voz baja pero firme. «Son solo palabras», respondió. «Si confrontamos a quien sea que esté haciendo esto, solo los alimentará. O los detendrá», contraatacó James. «Los cobardes cuentan con el silencio». Su mirada bajó. «No quiero que las niñas escuchen sobre esto». El asunto pareció descansar ahí, aunque su expresión le dijo que no lo iba a dejar pasar. 2 noches después, Sophie y Clara llegaron corriendo a la casa, mejillas sonrojadas, ojos grandes. «Papá», susurró Clara, «hay alguien junto al granero». James no perdió tiempo. Tomó la linterna de su gancho, salió al frío, e iba a medio camino a través del patio antes de que Isabel llegara a la entrada.
Una sombra se deslizó entre las pilas de heno. James se movió rápido para un hombre de su tamaño, cortándole el paso a la figura antes de que pudiera alcanzar la cerca. Hubo una pelea, la linterna balanceándose salvajemente. Luego la voz de James, aguda, comandante. Momentos después, emergió, una mano grande agarrando el cuello de un hombre que ella reconoció instantáneamente. Mick Dalton. Su cara estaba pálida bajo la luz de la linterna, su sombrero torcido. James sostenía un papel arrugado en su otra mano. ¿Es tuyo?, preguntó James, abriéndolo. Mick no dijo nada, pero su mirada hacia Isabel habló más fuerte que las palabras. Para la mañana, la palabra se había esparcido. James no arrastró a Mick a la oficina del sheriff de inmediato. En cambio, lo llevó, muñecas atadas con cuerda, directamente al centro del pueblo. La plaza ya estaba ocupada, mercaderes desempacando cajones, gente del pueblo recogiendo suministros. James se detuvo en el medio de la calle y levantó el papel. «Léelo», ordenó. Mick se movió en sus pies. «No». James dio un paso más cerca, la cuerda entre sus manos tensándose. «Léelo». La charla de la multitud se atenuó. La voz de Mick fue baja al principio, tropezando con las palabras, pero la quietud de James no le dejó lugar para esconderse. Para cuando llegó a la última línea, amenazando lo que pasa a mujeres que mantienen la compañía equivocada, la plaza se había vuelto silenciosa. Isabel estaba parada al borde de la multitud, su barbilla alzada, aunque su corazón latía fuerte. Vio las miradas que la gente le daba a Mick. Asco, no curiosidad. El sheriff Cole se acercó, tomando la cuerda de James. «Es suficiente. Pasará tiempo en una celda mientras hablamos sobre cargos». Mientras se llevaban a Mick, James se volteó hacia Isabel. No había jactancia en sus ojos, no triunfo, solo una certeza silenciosa. La misma mirada que había llevado cuando arreglaba su cerca o dejaba un saco de café en el asiento de su carreta. Los susurros que la habían seguido por semanas no se desvanecieron esa mañana, pero algo cambió. El pueblo había visto con sus propios ojos quién había estado detrás de la inmundicia deslizada bajo su puerta y quién había estado frente a ella cuando importaba. La noche estaba extrañamente silenciosa. Incluso los grillos se habían quedado callados. Isabel acababa de apagar el fuego de la cocina cuando un olor acre y punzante captó su atención. Frunció el ceño, mirando hacia la ventana, donde un parpadeo naranja bailaba contra la oscuridad más allá del huerto. «James», gritó, ya moviéndose hacia la puerta. Para cuando él llegó al porche, poniéndose las botas, el parpadeo había crecido hasta convertirse en una llama elevada. El granero de heno estaba en llamas, chispas disparándose alto en el cielo nocturno. «Llévate a las niñas», ordenó James, saltando del porche. Isabel se apuró a despertar a Sophie y Clara. Sus ojos se ensancharon ante el resplandor del fuego, pero se aferraron silenciosamente a sus manos mientras las llevaba a salvo a la casa del pozo. James estaba parado en las puertas del granero, su camisa cubriendo su boca contra el humo sofocante. Isabel se unió a él, balde en mano, ignorando su protesta de quedarse atrás. Juntos pasaron baldes y rechazaron las llamas empujadas por el viento hacia el corral. El humo espeso picaba sus ojos y pulmones, pero no se detuvieron. James hackeó la pared ardiente con una pala para crear una ruptura. Isabel tropezó en el lodo revuelto, pero él agarró su brazo y la estabilizó sin perder el ritmo. Cuando el fuego fue finalmente reducido a montones humeantes, la mitad del heno se perdió, pero el resto estaba en una pared inclinada ennegrecida. Isabel tosió, recostándose pesadamente en el marco de la puerta. La mirada de James se fijó en un conjunto de huellas profundas y anchas en el lodo, ninguna perteneciente a ellos.
Se agachó, pasando dedos sobre una mancha oscura que brillaba tenuemente a la luz de la luna. Luego alzó su mano a su nariz. «Queroseno», murmuró. El estómago de Isabel se hundió. «¿Quieres decir que alguien prendió este fuego?», James dijo, su voz plana y peligrosa. Antes de que pudiera responder, ya se dirigía hacia la puerta del pasto, linterna balanceándose a su lado, siguiendo las huellas hacia los árboles. Isabel gritó tras él, pero el viento se tragó sus palabras. El sendero llevó más allá del arroyo y sobre la cresta a un grupo de linternas, marcando el campamento de ganado de Brock Hanley. Brock se recostó casualmente contra una barandilla mientras James llegó. «Bueno, bueno», se burló. «No esperaba un visitante tan tarde. Escuché que estás jugando a ser peón de granja para la viuda Carter». James se detuvo a unos pasos, la luz de la linterna resaltando la línea aguda de su mandíbula. «Tú prendiste ese fuego». Brock sonrió. «O tal vez tu dama dejó su linterna demasiado cerca de la pila de heno». «Su nombre es Isabel», respondió James uniformemente. «¿Y admitirás lo que hiciste ahora o...» «¿Qué?» Brock se acercó, su sonrisa desvaneciéndose a una mueca. «¿Vas a disparar? Escuché que colgaste tu pistola hace años después de que tu hermano tomara una bala por ti». Los ojos de James no vacilaron. «Sin pistola». Dejó caer la linterna en la tierra. «Lo resolveremos con nuestros puños». Brock golpeó primero. Un arco salvaje destinado a terminarlo rápidamente. James se agachó y golpeó las costillas de Brock, sacándole el aire. Circularon en la grava, sus respiraciones ásperas en el aire nocturno, el ganado inquieto cerca. Brock se lanzó, atrapando el hombro de James, pero James se torció y golpeó la mandíbula de Brock. Luego metió un puño en su estómago. Brock se tambaleó y trató de agarrar el cuello de James, pero fue golpeado contra la barandilla lo suficientemente fuerte como para agrietar la madera. James sujetó a Brock, presionando un antebrazo a su garganta. «Vas a firmarlo». Los ojos ardientes de Brock encontraron los suyos con odio, pero asintió de mala gana. Dentro de la oficina tenue del rancho, James empujó un papel y una pluma hacia Brock, una confesión, admitiendo que prendió el fuego para dañar el sustento de Isabel. La firma de Brock tembló bajo la mirada inquebrantable de James. Cuando terminó, James dobló el papel y se lo metió en el bolsillo. Brock se frotó la garganta, pero evitó la mirada de James. «Mantente fuera de su tierra», advirtió James silenciosamente. «La próxima vez no seré tan cortés». Sin otra palabra, James se volteó y desapareció en la noche fría, la confesión segura en su abrigo. Las maldiciones amargas de Brock se desvanecieron detrás de él. Al amanecer, James regresó al rancho Carter, donde Isabel le esperaba, las niñas cerca de su lado. Le entregó el papel sin hablar. Su respiración se cortó mientras leía, luego lo miró. Él solo miró más allá de ella hacia el granero, calculando lo que quedaba. El fuego fue destinado a quebrar su espíritu, pero en cambio trazó una línea que nadie en el pueblo podía ignorar. La corte en Milford era un edificio de ladrillo rechoncho con ventanas altas, que dejaban entrar luz pálida de invierno. Para media mañana, cada banco adentro estaba lleno. Rancheros en abrigos polvorientos, tenderos en su descanso, y gente del pueblo que nunca se perdía una pelea pública. El raspar de botas en el piso de madera hizo eco mientras el alguacil llamó la sesión al orden. Brock Hanley se sentó en la mesa del demandante, su traje oscuro demasiado apretado en los hombros, mandíbula puesta en una sonrisa destinada a proyectar confianza. Al otro lado, James se sentó junto a Isabel, su sombrero descansando en su rodilla, expresión indescifrable. Un hombre, delgado en abrigo a medida, el abogado de James de Denver, organizó papeles en una pila prolija.
El juez Fletcher, de cabello gris y mandíbula cuadrada, miró el expediente. Hanley versus Carter, reclamo de propiedad disputada sobre el lote sur del rancho Carter. Sus ojos se alzaron a Brock. «Puede comenzar». El abogado de Brock se levantó, lanzándose en un discurso sobre marcadores de límites y manejo pobre de la propiedad Carter. Pintó a Isabel como una viuda aferrada a tierra que no podía mantener, sugiriendo que el lote sur estaría mejor servido bajo el cuidado de Brock. Cuando fue el turno de la defensa, el abogado de Denver se levantó suavemente. «Su señoría, antes de abordar la disputa del límite, tengo evidencia sobre la conducta del demandante hacia mi cliente». Le entregó al juez un documento doblado. Fletcher lo desdobló, ojos escaneando la página. «Esta es una confesión firmada del señor Hanley, admitiendo haber prendido fuego al granero de heno de la demandada. Firmado de su propio puño y letra», confirmó el abogado, «y corroborado por testimonio jurado de un tal Mick Dalton, actualmente en custodia por acoso y allanamiento». Un murmullo ondulea a través de la multitud. Brock se movió en su asiento, color subiendo en sus mejillas. La mirada del juez se agudizó. «Señor Hanley, ¿es esta su firma?» Brock vaciló. Luego murmuró. «Sí, pero... No, pero tendrá su turno para explicar», dijo Fletcher cortantemente. Se volteó a Isabel. «Señora Carter, ¿le gustaría hacer una declaración?» Isabel se levantó lentamente. Sus manos estaban firmes, aunque su corazón latía en su pecho. Miró sobre la habitación a caras que había visto en la tienda general, en la iglesia, en el mercado. «Este rancho era de mi esposo, y antes de eso de su padre», comenzó. «Desde su fallecimiento he trabajado cada día para mantenerlo vivo. He reparado cercas en la lluvia, traído ganado durante tormentas, plantado y cosechado hasta que mis manos sangraron. Y lo he hecho mientras mantengo la cabeza alta para enfrentar cada rumor, cada susurro de que no podía manejar por mi cuenta». Sus ojos se desplazaron brevemente a James. «El señor Rowan ha estado a mi lado cuando otros no lo harían. Ha protegido mi tierra, mi seguridad y los niños que van y vienen entre nuestros hogares. Este rancho no es solo acres y postes. Es mi vida, y no, veré que sea tomado por engaño». Hubo un momento de quietud en la corte, roto solo por el crujir de un banco. El juez Fletcher se recostó. La corte encuentra que las acciones del demandante, específicamente el incendio premeditado y el acoso, invalidan su reclamo sobre la propiedad disputada. El caso por propiedad del lote sur es desestimado. Además, el señor Hanley pagará daños por la destrucción de la propiedad de la demandada y cumplirá 30 días en la cárcel del condado. El mazo bajó con un crujido agudo. La boca de Brock se abrió, pero su abogado puso una mano en su brazo, negando con la cabeza. Los diputados ya se movían hacia él. Por un latido del corazón, solo hubo el revolver de papeles y el raspar de sillas. Entonces, alguien en la parte trasera aplaudió una vez. Otro se unió. El sonido se extendió hasta que toda la habitación se llenó del aplauso de vecinos que por primera vez no estaban susurrando sobre Isabel Carter. Estaban poniéndose de pie por ella. James la miró, el más tenue rastro de una sonrisa tirando de su boca. Isabel encontró sus ojos, sintiendo el peso de meses de batallas peleadas en la sombra levantarse lo suficiente para dejarla respirar. Afuera, el aire frío era brillante y punzante. La multitud se derramó en los escalones, aún hablando sobre el veredicto. En algún lugar detrás de ellos, la puerta de la cárcel se cerró sobre Brock Hanley. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió el suelo bajo sus pies como verdaderamente suyo. Los días después del juicio se extendieron largos y silenciosos.
Isabel se mantuvo ocupada en el rancho, reparando cercas y cuidando los campos. But había un vacío donde había estado la presencia firme de James. Había salido del pueblo sin una palabra, cabalgando hacia las colinas distantes, con Sophie y Clara siguiendo, aunque ella lo ocultó bien. Las noches de Isabel eran inquietas. El silencio en la casa era más pesado sin los pasos suaves de las gemelas y el murmullo bajo de la voz de James. Se encontró mirando por la ventana, esperando ver una nube de polvo o el brillo de caballos acercándose desde el horizonte. Una mañana fresca, justo cuando el sol estaba levantando la escarcha del suelo, un sonido familiar rompió la quietud. El golpeteo rítmico de cascos en el camino de tierra. El corazón de Isabel saltó. Salió al porche, sus ojos buscando el camino que llevaba a la granja. James apareció primero, alto y seguro, polvo asentándose de su abrigo. Sophie y Clara rebotaron junto a él, su risa sonando clara mientras corrían adelante hacia la puerta. En la mano de James había una pequeña caja gastada, sus bordes suaves por años de manejo. La abrió cuidadosamente y reveló un anillo de plata, simple, sin adornos, pero pulido hasta un brillo silencioso. «Esto pertenecía a mi madre», dijo, voz firme pero suave. «No te prometo una vida libre de tormentas o días duros, pero te prometo esto. Nunca te dejaré enfrentar esos días sola otra vez». La respiración de Isabel se cortó, sus ojos brillando con lágrimas que no se molestó en esconder. Extendió la mano, deslizando el anillo en su dedo, el peso de él tranquilizándola como nada más podía. Sophie y Clara corrieron a su lado, echando sus brazos alrededor de ambos. «Mamá», susurraron, sus sonrisas brillantes y sin guardas. Los cuatro se pararon juntos en el porche mientras el sol de la mañana calentaba la tierra bajo sus pies. Más tarde, ese día, Isabel y James se dirigieron a los campos con un saco de semillas entre ellos, las primeras de la temporada. Las esparcieron sobre el suelo suavizado, lado a lado, manos ocasionalmente rozándose, compartiendo sonrisas pequeñas y palabras silenciosas. El viento susurró a través de los pastos dorados, llevando su risa por la tierra abierta. En ese momento, bajo el vasto cielo sin fin de las llanuras occidentales, plantaron más que solo cultivos. Plantaron esperanza, un futuro formado por coraje, por amor, y por la fuerza silenciosa de dos personas eligiendo construir algo duradero juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del amor, coraje y resistencia en la frontera salvaje. La historia de Isabel y James nos recuerda que incluso en los tiempos más duros, la esperanza puede echar raíces y crecer en algo hermoso. Si disfrutaron este cuento de corazón y dificultad en el viejo oeste, por favor, suscríbanse a Maverick Solo para más romances inolvidables que capturan el espíritu del pasado indomable de América. Den al botón de me gusta, compartan con sus compañeros amantes de historias y toquen la campana para que nunca se pierdan un nuevo capítulo de amor contra viento y marea. Hasta la próxima, mantengan sus corazones abiertos y sus espíritus salvajes. Estas son las Maverick Solo, donde cada historia arde brillante como una fogata bajo el vasto cielo occidental.